Y bueno, estamos de nueva cuenta en un podcast más, en esta ocasión para hablar sobre el asunto del cubrebocas en relación pues al tema justo de la pandemia y que todavía estamos ya casi 2 años y parece que esta medida de protección va a continuar. ¿Cómo estás, Lenin? En una tardecita fresca, nos tocó grabar ahora en la tarde aquí en la capital chiapaneca, tan fresca como muy pocas veces se recuerda esta ciudad. ¿Cómo estás, Lenin? Sí, estamos a 21 grados en Tuxtla Gutiérrez el día de hoy. Bueno, hoy es miércoles, estamos grabando aquí en Tuxtla Gutiérrez y sí, estamos con una temperatura bastante agradable. Para muchos no es tan frío, ¿no? A, Pero a mí a mí me gusta, no sé tú cómo. eres de la costa, Sí, ¿no? a mí me Entonces gusta el frío, sí. el clima, sí lo resientes más. En Tuxtla igual, pero bueno, hay municipios o hay estados donde no está tan fresco, ¿no? Escogimos, Lenin, el día de hoy un tema bastante interesante porque lo habíamos comentado ya en uno de los podcasts anteriores, el asunto de la pandemia, nada más que ahora, pues con la utilización del cubrebocas, ¿no? Esta medida que nos han dicho los especialistas en temas de salud que todavía va para largo aún y cuando pudiéramos estar eventualmente quizás en la última parte de la pandemia, por lo que hemos escuchado, pero bueno, el cubrebocas todavía va a quedar para largo. ¿Cómo estás observando tú, Lenin, esta situación, considerando que pues en algunos estados, y más esto que emitía la Suprema Corte, de que algunos estados tendrían la facultad de hacer uso o hacer obligatorio el uso del cubrebocas? Sí, pues lo que podemos o lo que yo he observado, pues sí, que el tema de los contagios obviamente han incrementado. La Secretaría de Salud, tanto a nivel nacional, en cada uno de los estados reportan incrementos, pero también las afectaciones del virus ya no son tan fuertes, ¿no? Como cuando la primera ola, cuando iniciaba pues el tema del COVID, cuando llegó a México, cuando se empezaba a ver en otras partes del mundo. Sí hay más casos, pero las afectaciones son menos, ¿no? Obviamente que esto tiene que ver con el tema de las vacunas. Acá en México, de acuerdo con la Secretaría de Salud, refiere que más del 90% de los mexicanos ya han recibido refuerzos de las vacunas de las diferentes farmacéuticas y pues es obvio entonces que que la afectación por el virus sea menor. Sí, aquí en Chiapas ya andamos arribita del 70% hasta donde tengo entendido en el tema del Plan Nacional de Vacunación. Tuxtla es de una de las ciudades, por ser obviamente la capital del estado, que más vacunación tiene. Aquí en Tuxtla, Lenin, el uso del cubrebocas ya se ha vuelto parte de nuestra cotidianidad. Eso también, digamos que tendríamos que aceptarlo. El problema es que el cubrebocas no solamente debe usarse cuando nos subimos al transporte público, ¿no? O cuando queremos de alguna manera entrar a un centro comercial, sino básicamente tendría que usarse para cualquiera de las actividades. Hoy, incluso nosotros también antes de grabar el podcast, utilizamos el cubrebocas. Nos los quitamos ahora por un tema de audio, pero bueno, tenemos La de alguna distancia, manera ¿no? una distancia adecuada y siguiendo los protocolos, además del lugar donde grabamos, que son protocolos estrictos en materia de salud. Pasa mucho, Lenin, no sé si te pase del lugar de tu pueblo donde vas hacia los pueblos, es donde creo que menos le interesa a la gente utilizar el cubrebocas, ¿no? Sí, bueno, mencionas algo que es bien importante, ¿no? De que el cubrebocas se ha hecho una parte ya esencial en la vestimenta también, Sí, ¿no? O en el uso cotidiano, pero también hay grupos sociales donde tampoco ya no lo están utilizando actualmente y no solo ocurre en los pueblos o en los municipios, incluso en las mismas ciudades podemos ver de que el cubrebocas también ya no lo están viendo tan obligatorio, ¿no? Pues yo siento que esto se debe a que el temor también ha disminuido por esto que platicábamos al inicio, de que el virus ya no está afectando tanto esencialmente a la vida, ¿no? con Omicron estamos viendo un asunto que hay más contagios, porque eso es una realidad, pero la buena noticia en ese sentido es que hay menos hospitalizaciones
y menos defunciones, porque pues la vacuna de alguna manera han hecho su trabajo en esa parte. ¿Hasta cuándo va a estar el uso del cubrebocas, Lenin? No lo sé, yo creo que ni la propia autoridad en temas de salud lo sabe. No se ha marcado, digamos, como un asunto netamente obligatorio, digamos, pero sí incluso hubo legislación, por lo menos aquí en Chiapas hubo legislación para incluir al cubrebocas dentro de pues esta actividad que tiene que ver como seguridad sanitaria. La legislación lo contempla como medida de seguridad sanitaria el uso del cubrebocas cuando haya una contingencia, pues del coronavirus se hizo una contingencia, ya de hecho estamos a un par de semanas nada más de recordar el primer caso de coronavirus que ocurrió o que se detectó en el estado de Chiapas, si no mal recuerdo, el último día o el primer día del mes de marzo fue que se hizo oficial este asunto, y eso significaría que estamos ya básicamente a 2 años del uso del cubrebocas. ¿Qué cubrebocas usar, Lenin? Quizás podría ser la interrogante también que deberíamos de cuestionarnos, porque los artesanales, por lo menos la gente que nos dedicamos a la parte de medios de comunicación, pues los especialistas en salud nos han dicho que pues sí, se ven muy bonitos, ¿no? Combina con tu playera. Pero no te dan la seguridad, ¿no? Por el tema de las partículas, ¿no? Pues bueno, estaba checando en las redes sociales y el doctor Alejandro Macías Hernández, que él es calificado como uno de los líderes Sí, en temas de salud, pues él señala que Baja California podría ser el primer estado en México en ya eliminar o pasar de pandemia a endemia el tema del coronavirus, es decir, podría ser como que la punta en México, ¿no? De iniciar a reducir los protocolos sanitarios, ¿no? Pues bueno, esperemos que, aunque vaya ocurriendo esto, la gente se siga cuidando, porque esa es una de las recomendaciones que él hace. Bueno, aunque veamos que ya está disminuyendo, no hay que bajar la guardia. Tendríamos que ver el coronavirus, Lenin. Desde hace mucho tiempo debimos asimilar que se trata de una enfermedad con la que vamos a estar conviviendo probablemente ya el resto de nuestra vida. Si no, nos regresemos tantito. El tema de la influenza, pues hace 10 años también generó mucha complicación en nuestro país, y hoy la influenza pues forma parte de las enfermedades que están y que pueden infectar a una persona. Por eso también los planes de vacunación son permanentes, ¿no? Y que también son enfermedades mortales. Sí, aunque, claro, aunque claro. el riesgo es menor, sigue siendo una enfermedad mortal, al igual que el dengue, ¿no? Claro, decías el tema del protocolo de salud, por ejemplo, en la capital, en Tuxtla, por citar de alguna manera, tú no puedes entrar a un centro comercial, o por lo menos a estas tiendas departamentales que son las que, digamos, respetan un poco más los protocolos, si no traes el cubrebocas, ¿no? Probablemente sí puedas entrar a la taquería de la colonia sin el cubrebocas porque hay una menor vigilancia, pero las grandes empresas o las grandes cadenas, pues sí, de alguna manera te exigen el cubrebocas como medida de prevención, inclusive el tema de las instituciones donde pues ya también se ha hecho una cotidianidad que tengas que pasar en los filtros sanitarios, en el gel, que ha sido cuestionable en algunos comercios o establecimientos donde pues te ponen un tapete de cartón, ¿no? Probablemente, y no tenga el efecto que quizás requiera un protocolo de seguridad especializado, pero bueno, hay de todo en esta parte finalmente. Claro, ahorita algo que está sonando es el tema de la vacunación, ¿no? Que ya prácticamente el mayor número de mexicanos está vacunado, pero también hay un grupo que todavía no cree en la vacuna, ¿no? Sería importante, bueno, yo creo que ya ni siquiera debería haber una estrategia, ¿no? Sino ya es la conciencia de los mexicanos, bueno, ya si están viendo un gran número, una masa de personas que ya se están vacunando, ¿por qué todavía no creer en la vacuna, ¿no? Sí, hay pues una serie de situaciones que yo creo que quizás en cuanto al tema del estigma hacia la vacuna, a estas alturas, pues ya, yo creo que ya está de más, ¿no? Ya sería más ignorancia, sí, ¿no? no, son vacunas científicamente probadas, no se puede lanzar al mercado una vacuna como un tema de moda o nada más porque una persona quiere lanzarla, ¿no? Eso sigue, lo decíamos la otra vez, sigue procesos tan rigurosos que ni tú ni yo tenemos la idea de qué es lo que se sigue para que una vacuna pueda aprobarse
en el mercado. Sí, lo importante es que la gente vaya y siga vacunándose, y si queremos seguir manteniendo las buenas cifras en relación a que ya no está este oleaje de defunciones como se presentó, Lenin, durante gran parte de 2020 y todavía unos meses de 2021. Casi todo el 2021, Sí. pues era el ambiente era peligroso, ¿no? Se sentía el riesgo todavía, se escuchaba el tema de la muerte, se escuchaba el lleno de los hospitales que se instalaron para el tema de COVID-19. Y pues bueno, estamos arrancando un año donde se siente ya una tranquilidad en este tema, pero bueno, reiterar que no hay que bajar la guardia, especialmente en estas fechas de frentes fríos, que estamos, al inicio hablábamos del clima, ¿no? Que bueno, no te puede dar una gripa o algún tipo de padecimiento relacionado que te baja las defensas y por ahí, y hay ¿no? que entender otra cosa, considerando el panorama epidemiológico que vivimos actualmente, cualquier persona que tenga una tos, una fiebre, algún resfriado, pues debe considerarse como una persona sospechosa de tener coronavirus, ¿no? Claro. Y lo único que queda es hacerse las pruebas para finalmente confirmar o descartar la enfermedad. Ya estamos los dos, Lenin, pues en el rango de la aplicación de la vacuna del refuerzo. Sí. No es que estemos tan viejos, Claro. estamos en el último escalón que se acaba de abrir para ir por la aplicación. Yo de hecho ya estoy pensando también en vacunarme, seguramente para cuando salga este podcast ya tendré la vacuna del refuerzo. ¿Te han hecho efecto las vacunas? Sí, a mí sí me ha servido porque... No, me refiero a si te han bueno, dado para abajo, sí, pues. el día que me vacuné, sí, la verdad estuve con dolor de brazo, del brazo izquierdo, porque fue donde me apliqué la vacuna, pero pues nada que una pastillita no superara, y un poquito de fiebre. Me dormí más temprano incluso, normalmente nos dormimos tarde por el oficio, me dormí más temprano, y al otro día pues ya a trabajar y normal, da tranquilidad. La mayoría de mi familia, del círculo cercano que tengo, ya tienen las vacunas. Hablando de grupo de edades, leías hace unos días algunas cifras de la autoridad y todavía hay un poquito de resistencia en los de 15 a 17, Sí. que es el grupo que menos vacunados está. Te preguntaba si te había hecho algún tipo de efecto alguna de las vacunas, porque he escuchado a personas que se vacunaron la primera vez y sí les dio el jalón, ¿no? O sea, sí sintieron temor, ¿no? Porque después de vacunarse sintieron algunos síntomas, dolores, fiebre, y eso ha provocado que algunos no quieran aplicarse el refuerzo, ni siquiera la segunda, ¿no? Pero yo siempre he dicho, Lenin, cuando alguien habla de que no creen las vacunas, mira, hay cosas que a veces comemos y ni sabemos qué ingredientes tienen, y ahí los saborea uno. Entonces, una vacuna que tiene una aprobación científica, pues no debería existir la duda. Claro. Pero bueno, es respetable, y que estás ¿no? viendo, ¿no? Que Y a la gente y que estás viendo a tu amigo, a tu primo, a tu vecino, que ya se enfermó, a alguien cercano, porque te aseguro que cualquier persona dentro del contexto de la pandemia tiene un amigo, un conocido, un vecino que falleció a consecuencia del coronavirus. Entonces eso nos debería hacer pensar en automático, creo, no es que tenga yo la verdad, de que pues uno debería ir a vacunarse. Quien no quiera vacunarse, bueno, está en su derecho, pero a mí me parece que sí puede ser una actitud un tanto egoísta, porque sí, digamos, uno debe ser responsable, por lo menos con el entorno en el que se mueve. Yo viajaba hace unas semanas o hace un poco más de un mes, no recuerdo bien, con un amigo a Comitán y platicábamos precisamente del tema de la vacuna, y él, al igual que yo, perdió a un familiar, a su hermano, y decíamos que coincidíamos que el tema de la vacuna también tendría que ser, tendríamos que acceder en honor a ellos, ¿no? Mi papá deseaba que las vacunas llegaran, ¿no? Y tu papá falleció, Lenin, cuando en el todavía mes de enero, no había vacunación. A los 6 meses ¿verdad? llegaron las vacunas. Y él siempre decía, no, que ya vienen cuando nos toquen, y no llegó, ¿no? O sea, entonces también en honor a esas personas, ¿no? Que fallecieron por no tener este beneficio, porque es un beneficio, ¿no? Porque es gratuito. Seguramente, o sea, en un par de meses puede costar. Sí, pero lo sabemos, ¿no? ¿recuerdas cuando todavía no había mucho acceso a las vacunas, porque estaba iniciando en otros países? Empresarios querían comprarlas para venderlas, ¿no? Entonces,
para mí es un beneficio que las vacunas sean gratuitas y que están todos los días en horarios muy extendidos para que puedas ir a vacunarte. Entonces, no hay pretexto. Claro, no hay pretexto. Y además, si vives en otro municipio, en otro estado, estoy seguro que hay un centro de vacunación que está abierto en un horario muy extendido para que puedas ir en cualquier día de la semana y en cualquier horario. Me preguntaba si me había dado para abajo. Fue la primera que me puse de AstraZeneca la que me generó esa reacción, una reacción normal, que incluso antes de que te vacunes te dicen que puede ocurrir. ¿Eso a ti te dio bajín, no? No, a mí la primera, fíjate que estuvo muy chistoso porque me fui a que pusieran la vacuna, no me hizo ninguna reacción. Mis hermanos también fueron, ellos sí, y por ahí vi un comentario en Facebook, ¿no? Que decía que era una broma, ¿no? Pero al principio decía que si no te había hecho ningún efecto es porque tal vez te habían vacunado agua, ¿no? Y me estaba muriendo de miedo de que ya la regaron conmigo, ¿no? Me pusieron agua. Pero no, al final era una broma, ¿no? El chiste es que pues al menos yo siento que mi sistema inmunológico está fuerte, ¿no? Ni siquiera el COVID no me provocó tantas afectaciones o síntomas, por fortuna, ¿no? Pero bueno, hay personas a quienes sí, quienes no, pero hay que vacunarse, sí, ¿no? Sí, y en síntesis, Lenin, el asunto del cubrebocas, ni pensemos, que por lo menos aquí donde grabamos el podcast en Tuxtla Gutiérrez, que digamos que en un mes o en 2 meses se va a quitar, no lo sabemos, sería irresponsable de nuestra parte decir cuándo se va a dejar utilizar. Además, yo creo que además ni te quita nada, o sea, no. Te decía, uno ya se acostumbró, ¿no? Te decía también, ¿no? El rollo es, digamos, utilizar uno que por lo menos cumpla con las características en temas sanitarios, los de tricapa, estos KN95, que son los que puede uno conseguir en una tienda formal, porque pues si compras uno de 5 pesos o de 2 pesos en una banqueta, en la calle, pues finalmente también eso hay que entender que probablemente no te den la seguridad de un cubrebocas normal. También tiene que ver con el tema del costo, Lenin, que puede ser un factor, pero bueno, ya eso probablemente lo platiquemos en otra ocasión. Lenin, muchísimas gracias. Bien, oye, solo una pregunta. Si en Chiapas el gobierno del estado determinara que se termina la pandemia y podemos seguir adelante y califican ya este tema como una endemia, ¿tú te quitarías el cubreboca? Yo sí. Sí, porque se supone que si lo dice una autoridad ya tendría como las bases científicas, ¿no? Para poder comentarlo con la gente, para poder socializarlo. ¿Cuándo va a llegar? No lo sé. No creo que sea en lo inmediato, ni siquiera creo que sea en este mes ni en el siguiente. No sé si lleguemos a esa parte para empezar, ¿no? Pero yo sí me lo quitaría. ¿Tú? Yo tendría mis reservas. Pero si antes ni usabas cubrebocas. No, pero durante la pandemia sí, cómo no. Vivimos en mi familia una No, me refiero, por ejemplo, antes de la pandemia. Sí, claro, sí. pero me refiero a que el tema de la pandemia, estos meses que hemos pasado, al menos a mí siento que me sería difícil todavía como que ya quitármelo al 100%, ¿no? Con decirte que yo creo que a cualquiera nos pasa, salimos de la casa o nos bajamos del carro y no llevamos el cubrebocas, yo lo que siento es como que si no llevara un zapato. Da pena, ¿no? Sí, da pena porque sobre todo cuando estás en una ciudad donde todo mundo, o bueno, no todo mundo, pero la gran mayoría trae un cubrebocas y tú eres el único que no lo porta, sí, como que te ven como, ¿y este cabrón qué? ¿No? Sí, entonces al menos yo tendría un poco mis reservas, pero ya estaría dispuesto como que a ir avanzándole, ¿no? Pues sí, ya veremos, Lenin, qué es lo que ocurre, ¿no? Así es, Adolfo. Fue muy agradable esta plática con esta vista de Tuxtla Gutiérrez y bueno. Nos despedimos, Lenin, hasta el siguiente podcast.